Quiero presentar este tema, que por supuesto no es mío el bosquejo, pero lo adapté para este, este programa. La mujer de Lot, la mujer de Job. Tenemos la fidelidad de Job. Después de perder todas sus posesiones, todas sus riquezas, todos sus hijos, sufrió llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla, dice en Job, capítulo 2, verso 7. Ciertamente, el diablo no descansa hasta hacer cualquier cosa contra sus enemigos, que son los hijos de Dios. Job era un hombre recto, un hombre íntegro, y sin embargo, el diablo quiso hacerle caer a través de esta enfermedad. Pero la mujer de Job no compartió la fe de Dios y habló como hablan las incrédulas. Ella creía que la fidelidad de su marido no debería ser recompensada con tribulaciones, o sea, con esta enfermedad que le pegó a Job. La mujer de Job, perdón, hermanos, que no. Entonces Job 2:9 dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquiera necia has hablado. ¿Aceptarás el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Y aquí las palabras de la mujer de Job. Como todo él, como Job estaba lleno de llagas, con malos olores, su aspecto corporal no era como de los sanos. Y por eso la mujer de Job ya no quiso soportar más. Perdió la paciencia y dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es lo que dijo. Pero la fe de Job estaba firme. La fe de Job era verdadera. La fe de Job era persistente porque él confió en las promesas de Dios. Aunque en ese tiempo de Job no había Biblia, no había iglesias, no había el templo como de Jerusalén, no había lugares de reunión. Sin embargo, él con su familia adoraban a Dios, glorificaban a Dios, y aún estando en esas condiciones, no pecó con sus labios. No pecó con sus labios. Solamente en Proverbios capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Es de notar seriamente antes de pronunciar alguna cosa contra nuestro prójimo, contra Dios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Depende de qué hablamos, Si es para nuestro bien, el Señor colmará de bendiciones. Pero si hablamos contra nuestra propia vida, entonces cosecharemos lo que con la lengua atraemos. La persona que abre su boca para expresar cualquier pensamiento que llegue a su mente, sin saberlo, sin haberlo pensado
o examinado se destruye a sí mismo, lastimando su propia conciencia y causando tristeza, a veces muy profunda, para la misma persona que pronuncia y para otros. En Proverbios capítulo 18, versos 7 y 8 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí. Es decir, trae maldición, trae dolor, trae sufrimientos a sí mismo, a la vida de cada uno quien pronuncia algo, algo de malo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es el mensaje de Dios, es el mensaje del Espíritu Santo para cada creyente a través de la carta del apóstol Pablo. En capítulo 5, versos 3 y 4 de Efesios dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Acciones de gracias en vez de palabras que no trae bendición. Así que esto es lo que dice la palabra del Señor para todos los cristianos, porque aquí dice, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Así que este mensaje es para la iglesia, donde quiera que se encuentre. En Santiago capítulo 3, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando dice inflama la rueda de la creación, esto es algo serio, que la maldición, que las palabras maldichas no queda solamente en la persona, sino que contamina toda la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Por esta razón, en el mundo hay lo que otros, en el mundo hablan, lo que oyen de otros. El mundo habla, los labios de los incrédulos, repite lo que ha escuchado a otras personas incrédulas también. Por eso, la lengua es un mundo de maldad. Cuando no es controlada, cuando no es manejada por el dueño de la lengua con sabiduría. En Lucas capítulo 6, verso 45, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, todo lo que acumulamos, todo lo que vamos atesorando en nuestra mente. Entonces eso en algún momento hablará la boca. El corazón de la mujer de Lot no era puro. Ella fue acumulando y acumulando y acumulando y atesorando pensamientos negativos contra su marido, porque perdieron, como dice en el primer capítulo, todo. Perdieron los sembríos, las edificaciones, perdieron a su familia, perdieron a sus criados, perdieron a sus ganados, todo perdió, y ella de corazón rechazaba a Dios y le dijo a su marido que él debería maldecirle a Dios y morirse. Imagínese un corazón tan corrupto, tan malvado,
lleno de pensamientos malos, que sea capaz de pronunciar las palabras que salieron de la boca de esa mujer. ¿Se arrepintió? Parece que sí, porque en el arrepentimiento está la solución para cualquier problema espiritual, para cualquier problema que la lengua sin control habló. Por eso tuvieron hijos, cuando ya el Señor quitó toda la enfermedad que el diablo había propinado. Necia, palabra clave en este estudio. Sinónimos son, los sinónimos de la palabra insensatez son, perdón, los sinónimos de la palabra necia son insensatez, indocto, loco. Y viene de la palabra afrón del idioma hebreo, que quiere decir sin mente. A es igual a sin. Problema, igualmente, como si no tuviera mente, como si fuera irracional. Esta palabra se usa muchas veces en la Biblia con aplicación a muchas cosas. En Job 1:20-22, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. No habló sin pensar. Nunca obra fuera de razón. Nunca dijo sin razonamiento, a pesar de su dolor, a pesar de su mal olor, a pesar de que su cuerpo estaba lleno de gusanos. La Biblia describe la condición de los insensatos, es decir, de los afrones. En Job 2:9-10, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres necias, es decir, las insensatas, como si no tuviera mente, no estar en su juicio cabal, como loca. Es palabra fuerte. En Salmos 14:1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. El necio dice, no hay Dios. Ahora decimos ateos. Ellos dicen, no hay Dios. Habla como si no tuviera mente, como que no pensara, como, bueno, habla sin razonamiento, solo basado en las teorías de los necios. En Romanos 1:20, solo ver y saber las cosas que Dios creó para poder darse cuenta de la existencia del Señor. En Proverbios 9:13-18, la mujer que no protege su pureza no usa la cabeza, no piensa. En Primera de Corintios 6:18-20, afrón, es decir, sin mente. En Proverbios 12:15, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Escuchemos el consejo de Dios, el consejo del Espíritu Santo que está en las páginas de la Biblia. Escuchemos y nuestro corazón, nuestra mente se llenará de sabiduría celestial. En Salmo 32:8-9, te enseñaré el camino, no seáis sin entendimiento. Y fíjese, comparaciones muy duras para los que niegan de la existencia de Dios, para los que no creen en las promesas de Dios. Dice, no seáis sin entendimiento, como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser
frenada con riendas y frenos. De otro modo, no se acercan a ti. El Señor tuvo que comparar con esas bestias, con esos animales irracionales. Sin embargo, estos animales, pongamos que vaya a cruzar un río donde hay agua, donde, bueno, ellos antes de pasar, primeramente palpan, primeramente calculan, primeramente ven si pueden o no pasar. Primeramente calculan la profundidad. Así hacen. No pasan por pasar, no entran al agua, no entran al río sin el cuidado necesario, aún siendo un caballo y un mulo. Y el Señor tuvo que comparar a la gente, a la criatura de Dios, con estos animales. En Proverbios capítulo 15, verso 5, el insensato, es decir, el afón, según la pronunciación del idioma hebreo, que quiere decir sin mente, menosprecia la disciplina de su padre, pero el que acepta la reprensión es prudente. El que acepta la reprensión es prudente. No importa la edad, no importa la raza, para todos es necesario. Pero el que acepta la reprensión es prudente. En Lucas capítulo 11, verso 38 al 40, necios. El que lo hizo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Esas ideas están en 1 de Samuel, 1 de Reyes, en Hechos 4:3, etc. En Lucas capítulo 12, verso 19, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Eso fue el pensamiento, eso pensó el necio, el rico, el pudiente, el que había acumulado muchos bienes. Pero, ¿qué dice? Pero Dios le dijo, necio, es decir, a Juan, esta noche viene a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto, para quién será? ¿Qué edad tendría este rico? ¿Qué edad tuvo? Que tumbó, que destruyó los graneros pequeños para ser más grandes. Y cuando ya estaba listo y llenó llenó esa casa, ese almacén de las cosechas, entonces dijo, alma, muchos años tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero el Señor dijo, necio. El que viene a pedir el alma no ve edades, no ve la posesión de alguien, no ve la condición espiritual. Pues el que llegó para pedir el alma, llega en cualquier momento. Bueno, pues lo que había en el corazón de ese rico indica que tenía avaricia en su corazón. Y la avaricia es equivalente a la idolatría según Colosenses capítulo 3, verso 5. Trabajo o negocios en su vida
Salvar el alma no es el primero. Para los ricos, para los que confían en las cosas de este mundo. No es pecado ser rico, tener posesiones, tener haciendas, tener cualquier cosa, acumular el dinero. No es pecado. Es pecado cuando le convierten en su ídolo, en su Dios. Este rico, Afrón, estaba sin mente. Estaba como sin mente, sin razonamiento correcto. La insensatez le ganó la locura, la enajenación mental y perdió toda noción de lo celestial. Puso toda su esperanza en sus riquezas. Todos pueden entender y obedecer la voluntad de Dios para ser salvos, aún siendo ricos, como pasó con Job, eh, Abraham y otros muchos. Tenían cualquier cantidad de riquezas, pero el primer lugar en la vida de ellos era Dios. Y así no estaba en la lista de los aprones. En Efesios 5, 15 al 17, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. No seas insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Comprended cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué quiere que hagamos el Señor? ¿Qué es lo que nos falta para estar en comunión con el Señor? Comprender cuál es la voluntad del Señor. En Efesios capítulo 3, versos 3 y 4, lo he escrito. Leyéndolo, podréis entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. Es necesario la lectura, es necesario el estudio, es necesario tener hambre y sed de la palabra y el agua del Señor, que es la palabra. Así podremos estar seguros como Job. Job tuvo una fe inquebrantable porque él confió en todo lo que Dios dijo. En Nehemías capítulo 8, verso 12, así todo el pueblo se fue a regocijarse con gran alegría porque habían entendido las palabras que les había enseñado. A esa gente que habían estado lejos de Dios, que habían perdido la comunión con su Creador, cuando oyeron las palabras del Señor, explicadas por Nehemías, predicadas por Nehemías, entonces todo el pueblo se fue a regocijarse con gran alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Por eso es necesario la predicación en estos días también, para que la gente quebrantada de corazón, para la gente que está en oscuridad, para la gente que están en ese camino, en ese pensamiento que tuvo la mujer de Job. Si no entendemos la palabra de Dios, es culpa nuestra. Somos voluntariamente aprones, es decir, insensatos, sin mente. Y al no entender la palabra de Dios, es porque no hemos puesto atención, no leemos con atención. Entonces no se puede entender lo que el Señor quiere decir a través de su
palabra. Rehusamos usar la mente, o sea, la inteligencia que Dios nos da. Eso pasa con algunos cristianos o cristianas. ¿Y cómo es la vida de ellos? Un desastre. En Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cualquier persona que diga que no existe Dios, cualquier mujer o hombre de cualquier edad, de cualquier parte del mundo que niegue la existencia de Dios, ha caído en la mente, en el pensamiento de la mujer de Job. Pero aquí dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahí están los cielos abiertos, las estrellas, la luna, el sol y otros cuerpos que la ciencia y la tecnología van descubriendo y haciendo ver al mundo sobre la creación inmensa del Señor. Por eso, en el día del juicio, no podrán presentar ninguna excusa los que están lejos de Dios, negando la existencia de Él y haciendo burla de sus palabras, de sus mensajes. ¿Por qué no entiende? El insensato es guiado por falsos maestros, opiniones, el prejuicio, los sentimientos, y esto produce la ignorancia de la palabra de Dios. No usa su cabeza, es decir, su mente, sus pensamientos para el bien. No aprenden la Biblia por sí misma. Todo maestro debe ser examinado por la Biblia. Primera Tesalonicenses 5:21, Primera Juan 4:1 y 2. En segunda de Pedro, capítulo 2, versos 12 y Judas 10 hablan de aquellos que son como animales irracionales que serán destruidos. Como ya les dije, esos animalitos, aunque pareciera que no tiene cuidado, sin embargo, tienen cuidado. Y conocen el establo de su Señor. Dice en alguna parte de la Biblia que no recuerdo este momento. Pero el pueblo del Señor no conoce el camino, no conoce el redil a donde tienen que llegar y permanecer allí. En 1 Pedro 2:15, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, así como hizo callar Job a la mujer que estaba diciendo que se suicide. Por eso piense, usemos la mente, imitar a los de Berea. La gente de Berea que escuchó a Pablo, dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no quedaron satisfechos solamente con escuchar la predicación del apóstol Pablo, sino que se fueron a sus casas a escudriñar diariamente las escrituras, a comparar, a probar si lo que Pablo decía, si lo que Pablo dijo era verdad. Y cuando comprobaron que sí era verdad, que sí concordaba con las escrituras, entonces ellos creyeron y se hicieron de corazones más nobles que los demás. Imitar al eunuco.
¿Qué hacía eunuco? Mientras viajaba, leía la escritura, escuchó el sencillo evangelio predicado por Felipe, confesó a Cristo y fue bautizado según Hechos 8:39. Es decir, él tuvo hambre y sed de las cosas espirituales. Cuando llegó a cierta agua, dijo, aquí hay agua, ¿qué pide que yo sea bautizado? Con poquita explicación de Felipe era suficiente para que la fe llegue al corazón, a la mente, a la vida del eunuco. Y cuando subieron del agua, el eunuco seguía su camino gozoso por haber entendido y obedecido al evangelio. El entendimiento produce mucho gozo. Sí, mis hermanos y hermanas, así como habíamos leído en Nehemías, el entendimiento produce mucho gozo, mucha alegría. Hasta lloraron de mucha alegría de haber entendido la palabra del Señor. ¿Acaso no ha sucedido a usted lo mismo? Cuando usted ha leído alguna vez, pero no entendió, pero volvió a leer en otra ocasión y logró entender entonces qué produjo en su corazón, en su vida, lágrimas de alegría. Eso es lo que pasa con todos los que tienen hambre y sed de la palabra del Señor. Cuando entienden, viene el gozo, viene la alegría, viene el contentamiento. Y ahí el corazón, la vida de esa persona empieza a agradecer a Dios de todo corazón. Aprovechar todo servicio y clase bíblica de la iglesia. Bueno, para eso tenemos que usar la cabeza. Tenemos que dejar a un lado todo pensamiento y concentrarnos en lo que está explicando el predicador. Escuchar, aprender, crecer, conseguir y usar herramientas de estudio. ¿Cuáles son esas herramientas? Primero es la palabra del Señor, luego la concordancia, los diccionarios correctos, mapas, escritos de hermanos fieles. En Isaías capítulo 1, verso 18, dice la invitación del Señor. Venir pues, dice el Señor, razonemos juntos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso hacía en el Antiguo Testamento por la gracia de Dios. Tenía que arrepentirse, tenía que confesar a Dios, directamente a Dios, sus faltas y pedir perdón. Y entonces su alma se emblanquecería como la blanca nieve o como la lana blanca. En Mateo 7, 24 al 28. Todo el que me oye estas palabras y no las hace será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hay otra palabra que dice moros, otra palabra fuerte, según el diccionario del señor Vine. Moros quiere decir obtuso, lento, estúpido, ignorante, insensato. O sea, tal y cual como los pensamientos de la mujer de Job. Es la palabra que Jesús usa para hablar de los desobedientes. En Romanos 12:1. Que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio, vuestro culto racional o razonable.
hacemos esto. A muchos hermanos no les gusta las reuniones dominicales. A muchos hermanos les gusta estar en otras actividades, menos en la reunión de la iglesia donde se adora a Dios, con himnos, con cánticos, con oraciones y escuchando o leyendo la palabra del Señor. Pero el Espíritu Santo, por medio de la carta del apóstol Pablo, dice que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento presentaban al Señor sacrificios muertos, es decir, de animales muertos. Pero ahora quiere nuestra presencia, quiere que estemos en el reino de Dios como ciudadanos del reino de Dios, adorando, glorificando, dando gracias, porque de Dios viene todo lo que es bueno, agradable para nosotros. Conclusión. La desobediencia no es razonable, es insensatez, es locura. El no adorar y servir a Dios no es razonable. Esto es desobediencia, incredulidad, dureza de corazón. La vida mundana no es razonable, porque la vida mundana es todo lo que desagrada a nuestro Padre Celestial. Porque en la vida mundana se practica o practican la borrachera, la idolatría, la brujería, la maledicencia, donde se practica toda clase de pecados. Y eso es lo que no quiere el Señor. ¿Por qué? Porque no es razonable. El no preparar para el juicio final, no es razonable. Muchos, pues la mayoría en el mundo no creen en el juicio, no creen que Jesús vendrá. O si creen, no ponen en obra, no hacen la voluntad del Señor. Siguen en el mundo, haciendo las cosas del mundo. Por lo tanto, no es razonable el no prepararse para el juicio final, el no prepararse para el fin de nuestros días terrenales, el no prepararse para alabar y glorificar al Señor antes de la muerte, no es razonable. Mis queridos hermanos y hermanas, como les dije, este bosquejo no es mío, pero lo adapté para presentar en esta noche. Gracias, que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.